Ok, listo. Entonces vamos a grabar a la voz de 3, 2 y 3. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Carlos. Muchas gracias Muy a buenas usted por tardes. acceder a esta entrevista. Bueno, para empezar, me gustaría que usted se pueda presentar diciéndome su nombre, su edad, su sexo y su nivel de estudios, por favor. Ya, mi nombre es Carlos Segovia Ferreira, edad 79 años, estudios secundaria. ¿Qué más? Ok, ok, señor Carlos, muchas gracias. Bueno. Eh, eh, bueno, el sexo ten duda. Bueno, gracias a usted por acceder a esta entrevista, el cual va a ser de mucha ayuda para mí. Bueno, las preguntas que le quiero hacer, bueno, va a depender en base a lo que usted ha vivido en ese tiempo, pues, ¿no? Bueno, una de las preguntas es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Cuál cree usted que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en ese periodo? Ya. Uno, la crisis financiera. Ya, Dos, la corrupción. Tres, autoritarismo. Y cuatro, violaciones a los derechos humanos. claro, el que está siendo juzgado ahora por eso, pues, ¿no? Claro, Muchas gracias, señor Carlos, hubo mucha, muchas gracias por su hubo respuesta. mucha violencia interna y discriminación. Ah, ok, gracias, gracias por la aclaración. Este, una siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Usted cree que esas medidas fueron efectivas o no fueron efectivas? Sí, 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 fueron efectivas porque se controló la inflación, se estabilizó la economía, claro, aunque también generaron muchas controversias y críticas debido al impacto social y político de la época. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias por su respuesta. Bueno, ya también la inflación sabemos que venía ya antes desde Alan García, pues, ¿no? Pero gracias Sí, por sí, sus respuestas. Exacto. Bueno, una siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales, o sea, qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori, ya sea para abordar el tema de la pobreza y la desigualdad en el país, como usted estaba comentando en su respuesta anterior? Pues, ¿no? ¿Qué políticas usted cree que se implementaron en ese gobierno de Fujimori, ya sea para combatir la pobreza y la desigualdad? bueno, uno de los programas fue el de promoción de la planificación familiar en todo el país, aunque se esterilizó mujeres pobres, de preferencia las de las zonas rurales e Ah, ok. indígenas, que fueron esterilizadas de acuerdo a un sistema de cuotas. Ah, Es mire. lo, lo primero que hizo. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Gracias por la respuesta. Una siguiente pregunta, señor Carlos. ¿Usted qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori? Ya sea, bueno, usted sabe muy bien, para combatir los grupos terroristas, los movimientos revolucionarios, pues, ¿no? Como Tupac Amaru y Sendero Luminoso. ¿Qué opina de las medidas que tomó el presidente Alberto Fujimori en ese tiempo para combatir todo esto? Bueno, las medidas que tomó él fueron, a mi parecer, drásticas y por otra parte eran controvertidas para combatir al movimiento revolucionario Tupac Amaru, Sendero Luminoso. Ahí también influyeron las fuerzas militares, políticas y la creación de los grupos paramilitares como Colina, Claro, claro, claro. pero todo eso estuvo marcado por las violaciones de derechos humanos y casos de corrupción que fueron muy reconocidos en la época.
Ah, ok. Gracias, señor Carlos. Gracias por su respuesta. Sí, bueno, como sabemos, pues, ¿no? En el tiempo de Fujimori, bueno, se crearon grupos paramilitares para combatir estos grupos. Y bueno, y ahora vemos, pues, ¿no? Los juicios que tiene ahora por lesa humanidad, derechos humanos y muchas Ah, cosas. Gracias por su respuesta. Tres preguntitas más. Me gustaría que me pueda apoyar. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consideró, bueno, que consistió en la esterilización de miles de mujeres, como usted venía comentando, sobre todo de campesinas y de indígenas. ¿Usted qué opina sobre esta política? me parece que fue muy controvertida esa política, porque uno, que fueron, que fue criticada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, Ok, porque a las comunidades indígenas y campesinas no les informaron bien en qué iba a consistir todas esas medidas. Y me parece que eso constituye una grave violación a los derechos humanos y a la dignidad personal. ok, O sea gracias. que, en pocas palabras, no me quedo convencida de esas normas. Ok, perfecto, gracias. Y bueno, una siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que tomaron, bueno, que se tomaron durante el gobierno de Fujimori, ya sea para controlar a la prensa? ¿Usted conoce algunas medidas y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Estábamos hablando acá el tema de la prensa, pues, ¿no? Bueno, sobre los medios de comunicación, hubo mucha presión por silenciarlos, mejor dicho, Ujú. y la compra de canales de televisión, radios, por parte de gente allegada al gobierno del señor Fujimori, Ok, perfecto. y también hubo intimidación, hubo censura, todo Perfecto. eso creo que fue lo principal que pasó en ese periodo. Ah, ok, perfecto, perfecto, gracias. Bueno, señor Carlos, y la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron, bueno, a la caída del gobierno de Fujimori en el 2000? ¿Qué consecuencias tuvo eso al país? O sea, más o menos la pregunta va, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída de Fujimori y cuáles fueron las consecuencias que tuvo el país después de esto? Lo primero fue mucha corrupción. El compadrazgo con Vladimiro Montesinos, que fue el causante o uno de los causantes de toda la debacle que hubo en ese gobierno. Eso también le quita credibilidad al gobierno y creó un descontento entre la población. Ok. Señor Carlos, muchas gracias por su apoyo y por acceder a esta pequeña entrevista y el cual me va a servir de mucho a mí para mi proyecto, para mi informe. Le agradezco mucho y bueno, y gracias a usted.